Vayan abriendo en Mateo 24, ¿sí? Versículo 3. Es una palabra que yo he predicado un par de veces, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 3. Yo he predicado un par de veces, pero hoy siento de tocar esta palabra porque esta semana ha cobrado un significado diferente. Esta semana yo analizaba, me puse a analizar mucho de las señales antes del fin. Empecé a retomar Apocalipsis y muchas otras profecías apocalípticas que hay en la Biblia para poder dar un mensaje no de alarma, ¿sí? No, nosotros no damos mensaje de alarma a nuestros hermanos, pero siempre queremos dar mensajes de aliento, pero siempre la Biblia nos empuja a sonar trompetas. Cuando uno lee la palabra de Dios, y más cuando lee este tipo de mensajes, o cuando explica este tipo de mensajes, lo que hace en realidad es tocar una trompeta. Ya a medida que vayamos avanzando lo van a entender. Estoy grabando este mensaje porque quiero compartirlo con hermanos de la iglesia, ¿sí? Del ministerio, y también quiero hacer llegar este pequeño mensaje hacia ellos, ¿sí? Y leemos, el título en mi Biblia es Señales antes del fin. No se vayan lejos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. Hasta ahí. Amén. Siempre el fin de los tiempos fue un misterio para la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo de niño haber escuchado muchos mensajes acerca del fin de los tiempos. Recuerdo que se hablaba de diferentes tipos de señales, ¿no? Y yo recuerdo que mi mente decía, pero a mí me decían que cuando hubieran guerras y rumores de guerra era el fin. ¿Amén? Amén. Digo, pero guerras hubieron toda la vida. Guerras hubieron en todos los tiempos. Y rumores de guerra y pestilencias. Pero cuando leo a Jesús, lo que Cristo enseña, se me hace tan claro lo que Cristo está enseñando, porque Él lo explica de una forma que se resume a dos frases y a dos señales, ¿sí? La primera frase está en el versículo 6. Esa frase encierra todo lo que habla el versículo 6 y el versículo 7 y 8, ¿sí? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y esta es la frase, pero aún no es el fin. Iglesia amada, tenéis que entender que todo esto que está aconteciendo ya aconteció antes, pero aún no es el fin. Este es el tiempo en el que el Señor hace llamados de atención a sus hijos, ¿sí? He escuchado en esta semana muchos mensajes de que Satanás ha traído este virus sobre la humanidad, y yo quiero decirle a los que hablan este mensaje que no quiero decir que estén equivocados, pero yo creo que Dios está en control. Y creo que esto no viene por mano de Satanás, creo que esto viene por mano de Dios.
Y creo que es un punto de lo que estamos viendo muchos pastores y muchas personas. Estamos viendo dentro de la iglesia que tiene que haber un quiebre dentro de la iglesia y una transformación en la mente. La iglesia tiene que renovar su mente. Y todo esto que está aconteciendo ahora, porque sigue el versículo, fíjense en que sigue, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos hubieron siempre, pestes hubieron siempre, pero esta mañana cuando hablaba con la hermana le decía, quiero que hagan memoria, los que tienen ya cierta cantidad de años, yo quiero que hagan, guerras hubieron siempre, ¿sí? Pero no sé si han notado que en las últimas 2 décadas ha aumentado el nivel de las pestes, el nivel del hambre en el mundo. Y esto no es una profecía ni nada por el estilo, porque no me considero profeta, pero es muy simple, es sentido común. La demografía de la tierra, al haber más nacimientos que muerte, esto quiere decir que va a llegar un momento que nosotros vamos a consumir los recursos de la tierra. O sea que inevitablemente, tarde o temprano, vamos a llegar al fin. ¿Sí? Vamos a llegar a este fin. Pero esto no es para tranquilizar a nadie. Simplemente es para poner un conocimiento dentro de lo que es el ojo de la iglesia. Ahora, Jesús, antes de este final, tiene programado algo, que es su segunda venida, ¿sí? Cuando Jesús está hablando aquí del final de los tiempos, Él está hablando de su segunda venida. Gloria a Dios, que la iglesia no va a ver esto. Vemos el rapto de la iglesia. Pero el verso 7, cuando dice, pero aún no es el fin, encierra, el verso 6, perdón, encierra el 7 y el 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Cuando yo esta semana extendía mi mente un poco más allá y digo, bueno, está bien, las últimas 2 décadas, pero antes también hubieron guerras. Pero sin embargo, estamos ahora hablando y encerraría esto en el siglo. El siglo XX fue uno de los siglos más determinantes sobre la humanidad. Fue el siglo donde pasamos de montar un burro o una carreta a andar en aviones y en autos. Fue un siglo donde la industria, donde la tecnología avanzó de tal forma que no solamente avanzamos tecnológicamente en que hoy manejamos autos que pueden ser naves espaciales para otros tiempos, sino que también se inventaron armas y hubieron las 2 principales guerras mundiales, estuvieron en el siglo XX. Entonces, lo que a mí me muestra la Biblia, que aunque la historia se repite una y otra vez, en estos últimos tiempos, la historia se repite más seguidamente. Han salido enfermedades que en otros tiempos no se conocían. Han salido virus que incluso no se pueden combatir. La tierra va apuntando hacia lo que la Biblia dice. La Biblia es muy persistente en esto, ¿sí? Las señales antes del fin son cosas que se han ido cumpliendo. Cuando yo miro la Biblia, puede ser que un libro que tiene, el libro más joven de la Biblia tiene aproximadamente 2000 años, y es tan exacto. Descubría en esta semana una parte que siempre me quedó inconclusa, que es cuando Jesús habla con Pedro, ¿sí? Y Jesús habla con Pedro y le dice, y le revela que Él es el Hijo de Dios, y que Pedro le dice, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y cuando Pedro se da vuelta, dice que estaba el apóstol Juan ahí. Y yo siempre me quedé inconclusa esa parte, porque cuando Pedro se da vuelta le dice, ¿y qué con este? Y Jesús le dice, si yo quiero que Él esté aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Amén. Yo siempre dije, porque se corrió el rumor entre los discípulos que el discípulo no iba a morir. Yo siempre dije, como que esa parte quedó media inconclusa. Y esta semana descubrí, esto es un chimento aparte, pero es para que lo entendamos, que la Biblia no pierde nada. Y esta semana cuando me puse a leer el Apocalipsis, ¿saben qué encontré? Que en el capítulo 1, Jesús se le presentó a Juan en toda su gloria. Juan fue el único que quedó vivo hasta que Jesús se presentó en la tierra a revelarle el Apocalipsis. No hay nada que esté en la Biblia que se escape, que no se cumpla. Cuando Jesús da su palabra, se cumple. Y aquí, en este pasaje determinadamente, Jesús nos habla a nosotros como iglesia de las cosas que han de venir. Amén. Y fíjense,
que Jesús detalla acá, en los siguientes versículos detalla algo que hoy es muy común para nosotros, que habla de la apostasía, ¿sí? Habla de que vendrán falsos cristos, falsos maestros, y una frase muy preocupante ahí es que a muchos engañarán, ¿sí? Y esta frase es preocupante porque cuando dice que a muchos engañarán, está hablando de escogidos, no está hablando de gente del mundo. Está hablando de gente que está dentro de las iglesias. Y a muchos engañarán, ¿sí? Pero la segunda frase de la que hablé al principio no es esta, sino que es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Las dos señales que anteceden al final de los tiempos es la predicación del evangelio, ¿sí? Y la apostasía. Señales que van a prevalecer hasta el fin de los tiempos. Porque cuando se diga, pasa la tierra, entonces vendrá tribulación, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, estemos tranquilos en esto. Dios está en control. No importa la epidemia que haya venido. Dios está en control. Dios está en el trono. ¿Sí? Yo creo que esta epidemia que ha venido es un mensaje claro de parte de Dios hacia la iglesia de Jesucristo. Amén. Es un mensaje demasiado claro de parte de Dios. Estoy grabando. Es un mensaje bien claro de parte de Dios hacia la iglesia de Cristo, ¿sí? Aleluya. Que la iglesia tiene que despertar. Amén. Cuando hoy analizaba esta palabra, digo, ¿cómo hacerle entender a la iglesia esto? ¿Cómo hacerle entender a los pastores que creen que están haciendo lo bueno? Hoy he recibido demasiados mensajes, incluso profecías de que mañana morirá el virus. No sé si es de Dios o no es de Dios. Yo no vengo a juzgar si las profecías son de Dios o no son de Dios. Pero sí está escrito en la Biblia que esto tiene que pasar. Sí, Señor. ¿Sí? Yo sé que muchas veces a nosotros como Iglesia de Cristo nos encanta decir el tiempo en el que terminan las pruebas. Sí, Señor. Creyendo que porque nosotros lo decimos, Dios lo está diciendo. Y muchas veces no es así. Amén. Hoy cuando me arrodillé a orar, mi sentimiento fue orar por el tema de la plaga y por los hermanos que la están pasando mal, pero el Espíritu Santo me guió a orar pidiendo perdón. Porque entiendo que la iglesia se desvió de la realidad. Y yo sé que muchas veces nosotros diremos, bueno, pero yo no me desvié, ya lo sé, pero cuando oramos como iglesia, oramos en un sistema general. Y cuando oramos como iglesia, tenemos que pedir perdón no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos. La oración del profeta Daniel era pedir primero por el pecado del pueblo de Israel y después por su pecado. Nosotros tenemos que orar de esta forma. No sé por qué los pastores de este tiempo piensan que las cosas a su manera están bien hechas. Es algo que yo siento en mi corazón que tiene que cambiar. Y yo creo que esta epidemia que ha venido, esta pandemia que se ha desatado sobre el mundo, es para que todo aquel que camina hacia atrás comience a caminar hacia adelante. Amén. Para que todo aquel que mira hacia atrás y que mira su propio negocio empiece a mirar los negocios de Dios. Amén. Cuando yo analizo lo que ha pasado en los últimos 10 años, veo que en estos últimos 10 años ha pasado exactamente lo mismo que en todo el siglo anterior. Lo que pasó en el siglo XX durante 100 años ha pasado en estos últimos 10 años y se ha repetido y se repite con más frecuencia. La década del siglo del 2020 al 2030 va a ser una década donde la iglesia tiene que despertar, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder y no hay que aflojar. Amén. Hay que ponernos a cuenta con el Señor, y cuando nos paremos delante del Señor no seamos como el fariseo, seamos como el publicano. Reconozcamos que nos equivocamos. Amén. Y pidámosle la dirección al Señor para seguir. Sí, y este es un mensaje para todas las iglesias. Amén. Y para todas las personas del mundo con las que los quieran compartir, también tengo un mensaje para ellos. ¿De qué les sirve negar al Señor? ¿De qué les sirve creer en la evolución? ¿De qué les sirve creer en el Big Bang? ¿De qué les sirve negar que Dios creó todas las cosas? Si el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay hablan de la grandeza de Dios, y esto viene de parte de Dios. Este mensaje viene de parte de Dios y es claro. Dios quiere que el pueblo de Israel se vuelva, que el pueblo de Jesucristo se vuelva. Así como Israel en el desierto, no tenemos que hacer lo mismo. No provoquemos al Señor, porque Él juró que no entrarían en su reposo y no entraron. Así como aquellos que estuvieron cuando Cristo vino y no creyeron que Él estaba acá en la tierra, así se equivocaron, y no solamente
solamente se equivocaron, sino que lo mataron y lo crucificaron, nosotros no cometamos el mismo error. Tenemos que aprender de estos 2000 años. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que arrodillarnos delante del trono de la gracia y decirle al Señor que nos perdone y que nos guíe y que nos haga volver hacia atrás. Cuando ponemos la mano en la mancera del arado tenemos que mirar hacia adelante. Amén. No miremos hacia el costado, no miremos quién nos sigue. Acá soy yo con el Señor, sos vos hermano con el Señor, sos vos, todos nosotros con el Señor. Amén. No hay puntos medios. No puedo mirar a mis hijos, no puedo mirar a mi esposa, no puedo mirar a mi madre, no puedo mirar a mi padre, no puedo mirar a nadie. Yo tengo que poner los ojos en Jesús y servir al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. De esto se trata el gran mandamiento y eso es lo que Dios espera de la iglesia. Entonces, yo sé que hoy por hoy estamos profetizando en las redes, estamos dando mensajes fraudulentos y los considero fraudulentos porque la Biblia dice lo contrario a lo que están diciendo. Esto es un llamado de atención para la iglesia y es un llamado de atención para el mundo, para que todo aquel que camina hacia atrás camina hacia adelante. Y hasta que la iglesia no entienda este mensaje y hasta que el mundo no entienda este mensaje, no se va a levantar la mano de Dios sobre la tierra. Amén. ¿Sí? Porque siempre que Dios llamó a Israel al arrepentimiento, lo afligió hasta que Israel se arrepintió. Amén. Y nosotros no somos diferentes a ese pueblo. Dios está afligiendo ahora y el sol sale para buenos y malos por igual. Amén. Dios está afligiendo a la humanidad y no porque Dios sea un Dios perverso. Dios es el Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la misericordia. Amén. Él tiene misericordia y nos ha soportado por muchos Amén, años, Señor, haciendo lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Dios nos ha soportado y hoy por hoy tenemos que volvernos hacia atrás, volvernos de nuestro mal camino y pararnos delante del Señor, no como siervos del Señor, sino como pecadores arrepentidos, diciendo: Señor, ¿hasta dónde quieres que te sirva? Amén. Este es el mensaje que la iglesia tiene que salir a dar. Amén. Este es el mensaje que la iglesia tiene que hablarle al del mundo. Dios es real. Amén. Dios existe. Amén. Dios vive y juzgará a los vivos y a los muertos. Basta de predicar de prosperidad, basta de predicar de salir de deudas, basta de predicar Amén. Falacias, mentiras de falsos profetas. Nosotros tenemos que predicar la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que basarnos en Isaías 53, el padecimiento del Mesías, y nosotros tenemos que predicar la segunda venida de Cristo. Eso es real. No perdamos tiempo, no cambiemos el tema, porque ya vino una vez y no estuvimos preparados. No va a ser que venga pronto y no estemos preparados. Amén. Iglesia, tenemos que volvernos, porque la salvación del Señor está pronta. Estamos por verla. Yo siento y creo que mi generación va a ver la segunda venida de Cristo. Sí, por esto hay que alertar y hay que predicar el Evangelio. Y yo quiero que Cristo venga pronto. Y si tengo que levantarme y predicar el Evangelio, voy a salir a predicar el Evangelio. No ahora. Ahora hagámonos obedientes a las leyes del hombre. Amén. Porque las leyes están para procurar no extender esto y me parecen correctas. Porque lo que no hicimos en 40 años no podemos pretender cambiarnos en un mes. Amén. Pero cuando esto se levante, porque se va a levantar y esto va a terminar, como todas las cosas que han pasado en la tierra han terminado, cuando esto se levante, la iglesia tiene que salir con una mente renovada, sin pelear entre ellos, sin ver quién está, quién no está, que si te nombraron, que si no te nombraron, que si seguís, que si no seguís, que si sos importante, que si sos menos importante. Eso en la iglesia tiene que cambiar. Y el mensaje de los hijos de Dios es que Cristo viene pronto. No nos olvidemos que somos la luz del mundo y Cristo nos encomendó predicar el Evangelio. No se enciende una luz y se esconde debajo de una mesa. No se enciende una luz y se esconde debajo de una cama, sino que se pone en lo alto y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. El mensaje de Cristo fue muy claro. Yo les aconsejo, enfóquense en los Evangelios, firme lo que Cristo enseñó, ¿sí? Amén. Porque el día que el inicuo se levante, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Amén. No vaya a ser que después sea tarde. Amén. No vaya a ser que cuando queramos reaccionar sea tarde. Amén. Yo creo que este es un llamado de atención para la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia se tiene que levantar y la iglesia tiene que tomar el lugar que tiene que tomar. Amén. Es el lugar de la cruz de Cristo. Amén. La iglesia tiene que ir a la cruz, reconocer quiénes son,
Basta de tomar en cuenta lo que los hombres dicen, basta de decir yo puedo hacerlo mejor que el Señor, porque nadie, la historia nos enseña que nadie puede hacer las cosas mejor que Dios. La iglesia tiene que volver a la Biblia, tiene que dejarse de molestar y hacer las cosas como Cristo nos mandó a hacerlas. Perdónenme las expresiones, pero bueno, hay cosas que salen de lo que uno tolera. Hay cosas que están fuera de la tolerancia. Cuando leo la Biblia, y esta mañana hablaba con la hermana y le decía, cada vez que leo la Biblia me doy cuenta qué tan difícil es salvarse. Es muy difícil salvarse. No sé por qué nos hicieron creer que podemos hacer lo que queramos, total, Cristo tiene la obligación de salvarnos. No, Cristo nos va a salvar por amor a sí mismo, porque Él nos amó allí en la cruz. Por eso nos va a salvar. Y nosotros, por amor a aquel Cristo que nos salvó en la cruz, tenemos que predicar el Evangelio tal cual lo recibimos, sin adulterarlo, sin inventar nada. La palabra de Dios está dada, no podemos agregar ni quitar. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal cual está. Y si te matan a piedrazos por predicar la palabra de Dios, bienvenido sea, te vas con Cristo. Y si no, y si los te reciben, gloria a Dios, has salvado a un pecador. Esta es la mentalidad de la iglesia, y esta es la mentalidad del remanente que Dios se guarda para este tiempo. Tenemos que salir a cambiar las cosas. Una verdad muy grande. Quiero orar porque Dios ponía en mi corazón de que tenemos que pedir perdón. Amén. Porque hoy se paran los líderes de las iglesias y hablan como si ellos fueran la solución del mundo, ¿sí? Cuando por mucho tiempo recuerdo que yo le decía, la iglesia es responsable de por qué el mundo está como está, y todos me decían, no, la iglesia no es responsable. Y hoy vuelvo a rescatar ese mensaje y les digo que la iglesia sí es responsable. Porque, volviendo a lo que dije hace un rato, ¿qué significa ser luz del mundo? ¿No te haces responsable de cómo está el mundo? ¿Qué significa tener el mensaje de salvación? ¿No te haces responsable? Entonces, cuando analizamos la iglesia como luz del mundo, yo me atrevo a decir que la iglesia es la conciencia del mundo. La iglesia es la que puede dar un equilibrio a esta sociedad tan loca que se dirige al vacío, al barranco. ¿Sí? No podemos salvar a todos porque nosotros no somos los autores de la salvación. El Señor Jesucristo tiene a los que han de ser salvos en su corazón, en su mente y en su libro de la vida. Pero nosotros sí podemos hacer lo que se nos encomendó hacer: predicar el Evangelio, Si no tenemos equipos de audio, no importa, con un parlante, con un altavoz, como sea, por las redes, por donde sea, tenemos que predicar el Evangelio, diciendo a los hombres que el fin viene, como Noé predicó 120 años, avisándole a la gente que venía el fin, y no le creyeron. Eso tenemos que hacer nosotros. Si creen o no creen, eso ya depende del Espíritu Santo. No pretendamos hacer el trabajo del Espíritu Santo nosotros en la tierra. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos encomendó hacer a nosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, Señor de toda gracia y de toda misericordia. Oh Dios, qué maravillosa que es tu palabra, Señor. Qué maravilloso que es tu presencia, Señor. Qué maravilloso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque dice tu palabra que allí envías bendición y vida eterna, Señor. Y la vida eterna es esta, Padre, que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, Señor. El Dios del universo, quien está al control, Señor. Porque tú no estás en otra galaxia ni en otro universo. Tú estás al control, Señor. Tú estás en tu trono. Tú estás manejando toda la situación, Padre. Pero en esta hora, Señor, postrado delante de tus pies, humildemente, Señor, nos ponemos aquí delante de tu altar y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos puesto en nuestro corazón el de hablar de tu palabra, pero no lo hemos hecho, Señor. Muchas veces, Señor, hemos puesto en nuestro corazón el de predicar tu evangelio, Señor, pero lo hemos dejado de lado, Señor. Cuando sabemos, Señor, fehacientemente que a ti te agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, y este ministerio nos lo encomendaste a nosotros, salvándonos primeros de la muerte, Señor. Oh Padre mío, nos regalaste la vida eterna, y nosotros, Señor, tenemos que ser conscientes de que la iglesia, Padre, tiene que salir a hacer lo mismo que alguna vez nuestros padres hicieron por nosotros: predicar el evangelio, Señor, sin olvidar a todos aquellos que dieron la vida por tu mensaje, Señor.
Señor. Oh Dios mío, debemos hacer lo mismo. Gracias, Padre, por esta iglesia maravillosa, porque tú vas a levantar de esta iglesia, Señor, un remanente que predique tu palabra, Señor. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra culpa, Padre. Es necesario que nosotros entendamos, Señor, que debemos caminar hacia adelante, que poner los ojos en Jesús es valorar lo que pasó en aquella cruz, Señor. Es valorar los clavos, es valorar las espinas, es valorar, oh Dios mío, tu cuerpo lacerado, Señor. Es valorar tu costado traspasado, Padre. Es valorar tu corazón, Señor, partido en dos. Es valorar, Señor, tus entrañas, todo lo que quedó expuesto en esa cruz. Es valorarte a ti, Señor. Este es el mensaje. Oh Dios, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, Señor. Pero a los que les guste, esos son tus hijos, Señor. Los que amen tu cruz son tus hijos, Padre. Los que se conmueven delante de tus sacrificios son tus hijos, Señor. Y es a ellos a quienes me dirijo, Señor. Oh, hermanos míos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, hermano mío, no dejes de anunciarle el evangelio de Cristo, no dejes de anunciar la palabra de Dios, porque el tiempo se acerca, el Señor viene pronto. Por 2000 años la iglesia esperó a Cristo. Cristo está a la puerta, Cristo ya viene y por 2000 años lo esperamos. No perdamos la carrera en la recta final, no perdamos la meta, no estemos mirando hacia otro lado, dirijamos nuestra vista hacia el Cordero, el cual aparece en las nubes. Falta poco, iglesia de Jesucristo. No pierdas la visión de lo que te mandaron a hacer, no pierdas la visión de lo que tienes que hacer. Ponte de pie, levántate, alaba a tu Dios, predica la cruz de Cristo, predica la salvación de Dios, predica la segunda venida de Cristo. Dile al mundo que el infierno es real, dile al mundo que Satanás sí existe, dile al mundo que el infierno es para los demonios, que no es para el mundo, que no es para la gente, es para ellos. Pero el final de los pecadores será el infierno, recibirán la condenación eterna. Hermano mío, todo hombre tiene una vida eterna, y si no aceptas al Señor Jesucristo, te vas al infierno. Si no aceptas al Señor Jesucristo, conocerás la condenación eterna, la confusión perpetua. Debes buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Si hay alguien que tiene que arreglarse con Dios en esta hora, inclínese, arrodíllate delante del trono de Dios. Él quiere escucharte, Él quiere abrazarte, Él quiere llamarte. Todo esto que ha venido sobre la tierra es un llamado de parte de Dios, para que aquel que camina hacia atrás camine hacia adelante, para que aquel que enfrió su corazón vuelva a arrimarse al trono de la gracia, para que aquel que, oh Dios mío, dejó que Satanás pervirtiera su vida, busque la liberación de parte de Dios. Hoy, por motivo de la cuarentena, mantente en tu casa, pero allí busca en oración al Señor. Y cuando la cuarentena se levante, por favor, hermano, busca una iglesia, no importa, una iglesia que hable de Cristo, una iglesia que enseñe la verdadera doctrina, una iglesia que enseñe el verdadero evangelio. Busca de Cristo, apártate de los falsos profetas, porque ellos solo quieren tu dinero, ellos solo quieren tus bienes, a ellos no les interesa tu alma. Apártate de los falsos profetas, huye de ellos, busca a los que hablan la verdad, porque la tierra no va a cambiar. Van a aprobar el aborto, van a aprobar la matanza de los niños, van a aprobar el casamiento homosexual, porque la tierra se dirige a una tierra que desconoce a Dios, desconoce sus principios. La tierra se dirige hacia un abismo, el cual no se puede parar, pero hay personas dentro del grupo del mundo que Dios quiere rescatar. Amén. Y somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que llevar la verdadera palabra. No podemos cambiar lo que la Biblia
Biblia nos enseña. No podemos agregar, no podemos quitar. Dejen de hacer movimientos proféticos. Nadie te mandó a hacer señales proféticas. Nadie te dijo que eras un profeta. Tú eres un evangelista. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Deja de hacer movimientos que nadie te mandó a hacer. No tienes que rodear la ciudad 7 veces. No tienes que tocar ningún shofar. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que decir que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores y que Cristo viene pronto a buscar su iglesia y nosotros somos la iglesia de Cristo. Levántate. El mensaje es simple. No lo compliques. No lo lleves a un extremo que nadie puede entender. Debemos ser claros como iglesia. Debemos ser claros como pueblo de Dios. Aleluya, Jesús. Padre, gracias te doy por los que entienden este mensaje, Señor. Gracias por el remanente que has guardado, porque me considero parte de ese grupo. Dios mío, perdónanos, porque nos levantamos un día y dijimos no consultaremos a Dios. Y hicimos las cosas como quisimos, Señor, y eso nos ha traído hasta este presente. Eso nos ha traído hasta esta realidad. Porque debemos reconocer que hay cosas que pasaban en la iglesia primitiva que hoy no pasan. Y cuando la iglesia entienda esta realidad y deje de mirar hacia otro lado, y deje de mirar como que ya vendrá, y deje de apropiarse de cosas que solamente te pertenecen a ti, y dejen de querer hacer el trabajo del Espíritu Santo, y le digan bienvenido a la iglesia, haz tú la obra. Cuando la iglesia cambie esto, entenderemos y tu venida está ahí. Aleluya. Tu venida estará cuando la iglesia se convierta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu inmensa paciencia, por tu inmensa misericordia, Señor. Porque todo lo que ha venido ahora sobre el mundo, Señor, oh Dios mío, aunque ellos no lo entiendan, hay hijos tuyos que lo están entendiendo, Señor. Sí, y hay hijos tuyos que saben esta realidad, Padre. Gracias por todo esto, Señor. Porque aunque el mundo se crea que es autosuficiente, y aunque hayan pastores que se crean autosuficientes, yo les voy a decir esto. Un simple virus que Dios mandó puso al mundo de rodillas. No subestimen al Dios de la gracia. No subestimen al Dios de la gloria. Porque Él está sentado en el trono. Amén. Y Él pone de rodillas al mundo cuando quiere. Él al fuerte lo hace comer tierra y al débil lo levanta y lo sienta en silla de reyes. No menosprecien a mi Dios, sírvanle, ríndanse a Él. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Amén. Amén y amén. Amén.